Hola amigos, ¿qué tal? Este vídeo lo hago para hacer una presentación de un libro que he escrito de novela histórica. No es que sea escritor, pero he querido probar qué tal me sale escribir una novela histórica y por cierto me ha salido bastante largo. Es un libro que lo he puesto en formato PDF, os dejaré los enlaces para que lo podáis descargar si así lo deseáis y pues que lo podáis leer y me comentáis qué tal escritor soy. Porque como esto es una prueba, a ver cómo me desarrollo como escritor de novela histórica, en este caso, pues quizás en el futuro pues me dediqué a escribir algunos libros. Trata sobre Cayo Casio Longino, un ilustre romano del periodo tardo republicano, que era más bien el asesino de Cayo Julio César. La primera vez que escribí sobre Cayo Casio Longino fue en mi blog, en el primer blog que tuve, y lo hice en el año 2010. O sea, ya hace poco más de 15 años. Y en internet, en aquellos momentos, la figura de Cayo Casio Longino no estaba. Y a raíz de esta entrada que hice de mi blog hablando sobre Cayo Casio Longino y acompañándolo con el tema de la esclavitud, porque la esclavitud era necesaria, entre otras cosas, para financiar las legiones. Me refiero a la compra-venta de esclavos, del cual se obtenían muy suculentas ganancias para poder financiar las legiones en unos momentos como aquellos en los que había mucha guerra civil. Y a partir de aquí, de esta entrada de mi blog, que hablo sobre Cayo Casio Longino, que era el hombre que posiblemente hubiera podido llegar a ser el primer emperador de Roma, aunque la mentalidad de Cayo Casio era muy republicana y para nada aspiraba a ser ni rey ni emperador de Roma, pero quizás lo hubiera podido ser si hubiera ganado esta guerra civil entre los partidarios de César y lo que quedaba de los partidarios de Pompeyo en la guerra civil que hubo, en la guerra civil que tuvo que librar Cayo Julio César antes de ser asesinado. Pues bueno, hablo sobre el personaje y voy más a fondo. Quiero decir también, por anticipado, que, como había dicho antes, que en internet casi no había prácticamente nada de Cayo Casio Longino. Ni siquiera había unas esculturas, cosa que aparecerían más tarde. Y cuando buscabas por internet, curiosamente aparecía la entrada de mi blog hablando de los libertadores, porque en aquella época, tras el asesinato de Cayo Julio César, habían dos bandos, los libertadores y los del bando de los triunviros, que eran pues los partidarios de César, y así se les dio históricamente este nombre. Pues en esta novela he querido ir a fondo hablando de Cayo Casio Longino. Empiezo pues con su infancia, en su niñez y en su juventud, que tiene unos maestros de los cuales va aprendiendo. Cayo Casio Longino pertenecía a una riquísima familia patricia que le pudo dar la mejor formación. Asiste en las tertulias con su padre, que en aquellos momentos se está hablando de la guerra de Espartaco, guerra que están librando Cayo Julio César, Marco Licinio Craso y Cneo Pompeyo Magno, los que poco después formarían el primer triunvirato. Y bueno, pues a medida que va creciendo, pues va a campo de Marte a aprender las artes de la milicia, las artes marciales. Y aprende bastante, tal como lo retrato en mi libro. Y luego también se pasaría una temporada en Rodas, que era una isla de por ahí, en la zona de Grecia, que pues había la mejor escuela de retórica, que era muy importante para convencer, por ejemplo, en la campaña electoral, cuando te presentabas candidato a tribuno de la plebe,
candidato a consulado, candidato a pretorado o cualquier otra de las magistraturas romanas. Era muy importante saber hablar bien y saber convencer. Y también como militar de saber arengar a los legionarios. En esto fue a la escuela de Rodas. Va creciendo Cayo Casio Longino y pues va por primera vez a un burdel en el cual pues experimenta lo que es yacer como una mujer. Y también pues retrato su periodo de noviazgo y la boda de Cayo Casio Longino con Junia Tercia, que es la hija de Servilia Sepionis, la conocida amante de Cayo Julio César, y de la que se sospecha, o menos así lo sospecha la propia Servilia Sepionis, que en realidad Junia Tercia era hija ilegítima del propio Cayo Julio César, que se casaría con Cayo Casio Longino, el mortal enemigo de Cayo Julio César. Bueno, pues ya habiéndose casado Cayo Casio Longino, pues ya avanza un poco en el tiempo, ya más crecido, cuando ya es un adulto, cuando ya tiene la magistratura de cuestor, y pues va como legado de Marco Licinio Craso, que en aquellos momentos está en la parte oriental del Imperio Romano, en concreto en Siria, porque planea apoderarse del Imperio Parto, apoderarse de todas las riquezas del Imperio Parto. Y las cosas le salen mal. Se produce la derrota de la batalla de Carras contra los partos. Que los partos pues tienen una caballería armada, los famosos catafractos, y pues Marco Licinio Craso no le había prevenido bien la forma de hacer la batalla de la forma adecuada en el terreno adecuado, y sale derrotado la batalla de Carras, que está bastante escrita en mi novela. Y Cayo Casio Longino consigue salvar una buena parte del ejército de Marco Licinio Craso, que moriría pues ya apresado por los partos, y que le harían beber oro candente, que era la ambición que tenía Marco Licinio Craso, la codicia, la avaricia, apoderarse de todo el oro del Imperio Parto. Y a partir de aquí, Cayo Casio Longino huye, llega a Antioquía, la capital de la provincia de Siria, y refuerza las murallas, reorganiza la defensa de esta parte oriental del Imperio Romano, y pues ejerce una resistencia contra los partos y contra las rebeliones de los judíos. Y cuando esto sucede, compra una esclava en Siria, de la cual pues queda impresionado, incluso digamos que llega a enamorarse, aunque sea raro esto de enamorarse de una esclava. Bien, luego regresa a Roma, y a partir de aquí pues se prepara para las elecciones del tribunado de la plebe, que gana el puesto de tribunado de la plebe. En aquellos momentos, pues ahí está a punto de estallar la guerra entre Pompeyo el Magno y Cayo Julio César. Entran en guerra civil, en la que hay importantes actores implicados como Marco Porcio Gatón y, en fin, importantes personalidades del bando republicano. En Farsalia pierden la batalla, y allí Cayo Julio César perdona a Cayo Casio Longino y le nombra legado, y le carga una misión de ir a Ponto, donde reina Farmaces II, que era el hijo del famoso Mithridates VI, el que fue derrotado por Lucio Cornelio Sila. Llega Julio César de Egipto cuando ya se entera de que los egipcios han cortado la cabeza a Celeo Pompeyo Magno, y va a Cela junto con Cayo Casio Longino para derrotar a Farmaces, que es el lugar donde pues se producirá esta famosa frase de Veni, vidi, vici, veni, vi, vencí.
Y a pesar de que Cayo Julio César perdonó a Cayo Casio Longino, pues Cayo Casio Longino tiene un enorme desprecio, un enorme odio, porque tiene otra ideología política distinta y no acepta pues los planes que tiene Cayo Julio César. Además que tiene una mentalidad muy aristocrática, mientras que Cayo Julio César, a pesar de ser dictador, está más por el pueblo, paz por la plebe. Bueno, Cayo Julio César regresa a Roma y pues comienza unas cuantas misiones de pacificación en esta parte oriental, en el Ponto y en Siria, porque ya Cayo Casio Longino había sido gobernador provisional de Siria tras la derrota de Marco Licinio Craso, y es la persona más indicada para poner orden ahí. Mientras Cayo Julio César va a África y luego a Hispania a terminar con los restos de los focos de la resistencia republicana, representada ya en el fallecido Cneo Pompeyo Magno. Y ahí en África, Marco Poncio Gatón, incapaz de asumir la derrota, se suicidaría arrancándose las tripas. Se sucede el triunfo, el regreso de Cayo Julio César a Roma después de la batalla de Munda en Hispania. Hace su desfile triunfal y justo en estos momentos, más o menos por este periodo, Cayo Casio Longino regresa a Roma y allí empieza a planear la conspiración, el asesinato de Cayo Julio César, lo cual convence a varios patricios, entre ellos Marco Junio Bruto, hijo de Servilia Sepionis y hermanastro de su esposa Junia Tercia. Y se produce el asesinato de Cayo Julio César y a partir de aquí pues tendrá que huir de Roma junto con Marco Junio Bruto para dirigirse a las ricas provincias de Oriente que Cayo Casio Longino conoce muy bien, y a partir de allí reorganiza la resistencia contra los triunviros, que después del asesinato de Cayo Julio César estaba formado por César Octavio, el heredero de Cayo Julio César, el futuro emperador Octavio Augusto, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, que curiosamente era cuñado de Cayo Casio Longino, porque una de las hermanas de su esposa estaba casado con el triunviro Marco Emilio Lépido. Y allí pues intenta pues montar otro gran ejército romano para vencer a los triunviros. Y para esto necesita mucho dinero. Entonces se dedica a imponer fuertes tributos a las ricas ciudades y provincias de Oriente. Y también con la venta de esclavos a los que no pagan tributos y a los que se rebelan contra él. No habiendo bastante con esto, se desplaza hacia la isla de Rodas, donde había ido a estudiar retórica, y como que la isla de Rodas habían permanecido neutral, que Cayo Casio Longino lo había entendido como que pues se habían puesto del bando de Cayo Julio César. Pues entonces les impone fuertes tributos después de invadir la isla de Rodas, y vende muchísimos esclavos para hacer mucho dinero, con lo que poder financiar su ejército, y también para obtener fondos también para su compañero Marco Junio Bruto. Y bueno, deja la isla de Rodas, se va hacia Grecia, hacia la zona de Filipos, donde se encontrará con Marco Junio Bruto. Pero antes pasará por la ciudad de Taxos, donde también se dedicará al saqueo y a la venta de esclavos de los que pueda conseguir allí. Se produce la batalla de Filipos entre el ejército de Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto, y vence a los triunviros César Octavio y Marco Antonio.
Marco Emilio Lépido se había quedado en Roma para la gobernanza de Roma y el resto del imperio de Occidente y de África. Y bueno, tenían casi las de ganar. Tanto Cayo Casio Longino como Marco Julio Bruto tenían las que de ganar, pero las había llegado información equivocada. Entonces, Cayo Casio Longino no quería caer en manos de sus enemigos para que luego se lo utilizaran para desfile triunfal en Roma, con toda la humillación que supone, y prefirió más fusilarse, que lo mataran. Se entera Marco Julio Bruto y resiste unos 20 o 21 días más contra el ejército de los triunviros, que al final cae derrotado y también pues termina suicidándose. Y aquí acaba la batalla de Filipos, la famosa batalla de Filipos. Y bueno, pasan los años y he incluido en mi novela histórica una conversación entre la esclava Cira, bueno, ahora ya la liberada Cira, que había sido esclava de Cayo Casio Longino, y hablan pues del personaje. Y también le he añadido, en el caso de que Cayo Casio Longino hubiera ganado la batalla de Filipos, hubiera vuelto a Roma, ¿qué hubiera hecho? ¿Cómo hubiera gobernado? Es una hipotética descripción de cómo hubiera sido la gobernanza de Cayo Casio Longino, el hombre que hubiera sido el primer emperador de Roma, pero más que el primer emperador de Roma, en realidad hubiera deseado ser el primer ciudadano de Roma con espíritu completamente republicano. Y aquí termina mi novela histórica. La he trabajado que sea lo máximo fiel posible a los hechos históricos. Y además, pues he tenido que remover mucho internet para, pues, hacer una novela histórica lo más fiable posible, lo más exacto posible con las fuentes históricas. La parte ficticia ha sido más bien la de la conversación en Siria de estas personas que conocieron a Cayo Casio Longino, personas judías, personas de Antioquía, y la propia liberada ex esclava de Cayo Casio Longino llamada Cira. Y lo de si Cayo Casio Longino hubiera sido el primer ciudadano de Roma, es decir, casi el rey o casi el emperador de Roma, ¿cómo hubiera sido su gobernanza? Aunque aclaro al final de que no podemos saber muy bien qué clase de gobernante había sido, porque era una persona muy preparada, tenía muchos estudios, dominaba mucho la filosofía, tenía una impresionante preparación militar y era muy pragmático, que tenía que tomar decisiones en base a cómo estaba la cosa en cada momento. Y hay momentos que le obligaba a ser muy cruel, como el tema de los tributos y el saqueo, como el tema, por ejemplo, también de la compraventa de esclavos, y con toma de ciertas decisiones que puede parecer una persona terrible. Pero bien, en la antigua Roma, la gente en aquella época era así, y también tenía bastantes virtudes, lo cual hubiera hecho que hubiera sido muy buen gobernante. Pensar que los romanos eran personas muy avanzadas culturalmente. En la narrativa de mi novela, para ambientar distintos contextos de la que se está moviendo, pongo la costumbre esta de la nobleza, la aristocracia o los patricios, incluso plebeyos romanos, que es la correspondencia epistolar. Escribo unas cuantas cartas dirigidas a determinadas personalidades romanas y que están también incluidas en la novela, de la cual he mirado que vaya siguiendo un orden estructurado. Por tanto, pues si queréis leer mi novela, os dejaré un enlace para que la descarguéis. Pero además hay otra cosa. Lo he dejado también en formato de blog. Lo he insertado en mi blog. Sabéis que tengo un blog apasionados del Imperio Romano, lo cual certifica que yo soy una persona que conozco bastante
el tema del Imperio Romano de forma muy genérica. Y esto me ha ayudado mucho en la redacción de esta novela histórica sobre Casio Longino, aprovechando los conocimientos propios que yo tengo sobre los romanos. Y en mi blog, si queréis leerlo a través de mi blog, y que es bastante largo, he añadido para hacer pues una entrada de un blog, una novela histórica más vivaz dentro del blog. He añadido muchísimas ilustraciones, que todas están hechas con inteligencia artificial. He tenido que hacer unos prompts para que la inteligencia artificial me genere unas ilustraciones que fueran aptas para pues cada lugar en la que estoy haciendo la narrativa de cada acontecimiento, de cada episodio, de cada sesión. Y ahí no digo que haya 1000 ilustraciones, casi 1000 ilustraciones, pero cientos y cientos de ilustraciones lo hay. Por si lo queréis leer a través de mi blog, pues quizás lo disfrutaréis más. O si no, pues lo podéis leer a través de mi libro en formato PDF, que no he podido poner todas las ilustraciones porque hubiera puesto un trabajo inmenso. Y tener que escribir esta novela me ha llevado bastante tiempo, me ha llevado bastante concentración. Y me he dicho a mí mismo que ya he hecho suficiente. Pensar que el libro son más de 500 páginas, pero creo que me ha salido muy bien, que no os vais a aburrir, que os va a enganchar mucho. Creo que os gustará. Y si es así, os ruego que me lo escribís en la sesión de comentarios. Bueno amigos, pues nada más. Espero que os guste mi novela y que os guste también mi blog. Mi blog que está la novela histórica que he escrito está en una entrada de blog. Pero no solo está en mi blog Apasionados del Imperio Romano. Está también mi blog, la biblioteca virtual de Xavier Maderas. Y en el blog mismo, aparte, que he hecho también para, pues, sea un blog exclusivamente para tener la novela allí. O sea que la puedes encontrar en distintos sitios. Bueno amigos, pues no me enrollo más. Espero que os guste mi novela. Ya os digo que es casi la primera vez que escribo una novela, que no lo he escrito como escritor profesional y quiero ver cómo es recibida. Y si veo que parece que la gente me valora como escritor, quizás más adelante me ponga ya a escribir libros con más dedicación y quizás con la tentación de que sean publicados o presentados a concursos literarios. Bueno amigos, nada más. Que tengáis muy buen día, muy buen verano y hasta el próximo vídeo. Adiós.